Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que nos veis desde otro uso horario o cuando esté grabado en nuestro canal de YouTube, como siempre. Bueno, pues hoy es una sesión bastante interesante la que vamos a tener con Aitor y con Lorea de Belvin. Y ellos, bueno, pues nos van a enseñar o nos van a mostrar cómo a trabajar en equipo pues también se aprende, ¿no? Ellos son de Belvin, llevan un montón de años trabajando pues, con distintos equipos, aplicando las distintas metodologías. Y entonces, bueno, hoy, como os decía, nos van a presentar la manera en que ellos trabajan desde, bueno, aplicando su metodología. Antes lo comentaba Lorea, lo repito yo ahora, para que los que hayáis entrado ahora, que ellos, bueno, sabéis que os mandamos a todos los que estabais inscritos durante, bueno, en un par de veces os lo hemos recordado, la opción de hacer un informe personalizado. Entonces había un formulario que había que contestar a una serie de preguntas, se hace más o menos cómodo, se hace más o menos rápido. Es interesante, nada más que la reflexión a la hora de hacerlo, lo recomiendo. Y comentaba Lorea que os ha debido de llevar a los que lo hayáis hecho al correo pues hace aproximadamente una hora, por si queréis ir chequeándolo o si no, que lo hagáis después, ¿vale? Todos los que estáis inscritos seguís teniendo la oportunidad de hacer el informe, me imagino que lo comentarán ellos ahora. Y bueno, pues sin más, agradeciendo como siempre que os hayáis brindado, a todos nuestros socios y allegados pues que nos hagáis esta presentación hoy. Igualmente, pues bueno, a nuestros patrocinadores por hacerlo posible. Todo vuestro, adelante. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que os habéis animado a estar esta tarde con nosotros, que evidentemente fuera de horario ya suele ser más complicado y es más sacrificado. Así que especialmente agradecidos a los que os habéis animado a estar con nosotros hoy. Yo soy Aitor Oregui, he tenido diferentes cargos en empresa privada, me he dedicado mucho al tema comercial, ventas, sobre todo en el sector de automoción. Donde más tiempo he trabajado ha sido en CIA Automotive. También he tenido algo de experiencia en el sector público. Fui director general de energía en el gobierno vasco y ahora pues estoy aquí en Belvin y la verdad es que convencido. Todavía no llevo mucho tiempo en el equipo, pero soy un convencido de la metodología. Así que, bueno, espero que podamos compartir algo que os interese y que os pueda servir en el futuro. Y Lorea, pues es mi compañera, que es la responsable de marketing, que ella sí que tiene más experiencia que yo, y ahora ya me callo, que soy una cotorra. Nada, yo llevo 10 años en Belvin y la verdad es que una apasionada de lo que hago realmente, porque desde que entré en Belvin lo primero que hice fue aplicármelo a mí misma, ¿no? Y sí que noté un desarrollo a nivel profesional, un aumento de la confianza, una tranquilidad en saber que había cosas que se me daban bien, otras cosas que no se me daban tan bien, tranquilidad a la hora de interaccionar con otras personas. Entonces, bueno, estas pequeñas, que a la vez grandes cosas, son las que queremos que os llevéis de esta sesión. Queremos que sea algo muy práctico, queremos que cuando surja cualquier duda que nos la preguntéis directamente. Habrá espacio al final también para dudas, pero queremos que sea una conversación natural, que nos hagáis llegar cuáles son vuestros problemas en el día a día a la hora de trabajar en equipo y que lo vayamos conversando. O sea, que os animamos de verdad a que participéis. Vale, pues si os parece, vamos a ir arrancando. Vamos a hacer primero una reflexión más general, que seguramente pues a lo mejor os sobra, pero vamos a intentar hacerlo ameno, un poco para llegar al final a lo que es la propia metodología de Belvin, qué beneficios entendemos que aporta en la conformación de los equipos, en la mejora del rendimiento de los mismos. Y bueno, en la última parte, pues estamos abiertos a que nos hagáis cualquier pregunta y que incluso podamos debatir un poco sobre las diferentes cosas que vayáis viendo. Así que, sin esperar más, pues nos vamos a arrancar. Vale. ¿Qué entendemos por trabajo en equipo? Pues claro, lo primero es definir correctamente lo que es un equipo. Tenemos grupos de trabajo, tenemos departamentos, tenemos colectivos, pero un equipo de trabajo es algo muy concreto.
Un equipo de trabajo es un número de personas manejable que colabora para obtener un fin que de otra manera no sería o posible o no sería económicamente o viable desde el punto de vista de los recursos. El tiempo empleado, los recursos utilizados o incluso pues la capacidad de hacerlo, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos dentro de no solo el comportamiento humano, sino dentro del comportamiento animal o de la naturaleza, ejemplos fascinantes de cómo la colaboración y el trabajo coordinado consigue objetivos que de otra manera serían absolutamente inasumibles. Desde luego, los animales parecen muchas veces tener un conocimiento innato mucho mejor o una coordinación mucho mejor de la que tenemos los propios seres humanos. Y en eso depende mucho nuestra propia personalidad, nuestras capacidades, nuestras diferencias y nuestra coordinación. Evidentemente, dentro de lo que es la cooperación a nivel humano, pues se han conseguido cosas que podían parecer en principio absolutamente imposibles. Y todo ello parte de la colaboración y del trabajo de muchos equipos de manera coordinada para conseguir hitos que de otra manera serían absolutamente imposibles. Vale. ¿Todo el trabajo que se hace en equipo es bueno o obtiene los frutos para los cuales está pensado? Pues evidentemente no. Porque lo primero que necesitamos a la hora de poder articular un trabajo en equipo es tener un objetivo claro, pero también tener una referencia de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si no, acabas, pues evidentemente, consumiendo recursos y no llegando a ningún sitio. Entonces, ¿cómo de importante es tener un objetivo? Pues es absolutamente fundamental. Lo primero que necesita un equipo para saber cómo tiene que actuar es tener un objetivo claro. Todo esto, evidentemente, vosotros lo sabéis. Y además, pues viendo la evolución de las diferentes metodologías de trabajo ágil que se han ido dando los últimos años, bien sea Scrum, bien sea cualquier otra de las alternativas, que seguramente muchos de vosotros aplicáis de manera continua, pues es lo primero que necesita, ¿no? Un grupo, o un equipo, perdón, es tener un objetivo común. Hay un paisano vuestro, un cordobés, que hace muchos años dijo que cuando uno no sabe a dónde va, no hay buen viento. No hay buen viento para el que no sabe a dónde va, dijo Seneca. Aunque a veces piensas que vas a un lado y llegas a otro. Creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de lo que es el trabajo en equipo, pues hay una pregunta que también es relevante, que es si el tamaño de los equipos es relevante a la hora de gestionar su funcionamiento. Y evidentemente sí. Evidentemente sí. Esto es un tema que se ha debatido y se ha investigado largamente, pero hay algo que está en el centro de ese debate, que es la capacidad, la cantidad y el ritmo de crecimiento exponencial de las relaciones interpersonales de las personas del equipo. Así como un equipo de 6 personas pueden establecerse 15 pares de comunicaciones y por tanto hay una comunicación entre una persona y otra y otra y otra y otra hasta llegar a 15 canales de comunicación. Si nos vamos a 10 personas ya tenemos 45 canales de comunicación. Y eso es absolutamente ingobernable o es muy difícilmente gobernable. Si ya nos vamos a 14 personas, tenemos 91 líneas individuales de comunicación. Y eso ya, pues evidentemente es una auténtica locura. Por eso es más importante tener un equipo coordinado que un equipo numeroso y un equipo bien estructurado que un equipo numeroso. El vídeo que tenía antes he visto que no está bien cargado, así que me lo he saltado. Hay estudios ya de hace muchos años, este es de los años 70, de Hackman y Midmar, donde establece que los equipos que más satisfacción personal producen son los equipos de 2 personas bien avenidas. O sea, una persona que se lleva muy bien con su compañero puede generar un ambiente óptimo de trabajo y puede generar gente muy feliz. Eso está reñido muchas veces con el rendimiento.
y con la capacidad de obtener objetivos complejos de los equipos. Si crecemos demasiado, a partir de los 6, 7 integrantes, el equipo se vuelve excesivamente complejo y difícil de gobernar. ¿Cuáles son los equipos óptimos? Y en esto coinciden, yo creo, que muchas de las metodologías de trabajo ágil. 5, 6, 7, 4, dependiendo también del trabajo a desarrollar. Pero hay alrededor del 4 y el 5, empezamos, sobre todo yo te diría sobre 5, empezamos a tener grupos óptimos en los cuales se pueden tener posibilidades de colaboración y posibilidades de desarrollo cruzado muy interesantes. ¿Tenemos todas las mismas competencias? Pues evidentemente no. Así como de una manera natural, yo creo que todos comprendemos que no valemos para todo, la manera en la que no nos han enseñado a trabajar en equipo nos lleva a que nuestras primeras incursiones, supongo que a todos nos pasó de estudiantes, te juntabas con los que te caían bien, dividías el trabajo en partes más o menos iguales, te juntabas 2 días antes o el día antes, lo ponías todo junto y plis plas. Y luego, pues claro, con ese bagaje, mucha gente simplemente la noción de trabajar en equipo le parece una opción horrorosa. ¿Por qué? Porque no se ha hecho de una manera ni estructurada, ni meditada, ni planificada. Entonces, ¿cómo repartimos el trabajo? Pues evidentemente el reparto del trabajo para conseguir un rendimiento óptimo y además unas relaciones interpersonales sanas dentro del equipo tiene que estar hecho en función de las competencias de cada uno. Es decir, si, por ejemplo, y en esto me puedo basar en mi propia experiencia personal, en una de mis etapas laborales a mí me tocó gerenciar una compañía que estaba en un momento en lo que necesitaba era mucha acción, era muchísimo impulso. Evidentemente, ahora sé que yo no tenía que haber asumido ese reto sin haber visto si tenía los eslabones alrededor mío que pudieran permitirme desarrollar ese tipo de tarea. Porque yo no tengo esas capacidades de apretar. Entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de objetivo. Ese objetivo y el contorno de ese objetivo nos determinan unas necesidades. Para satisfacer esas necesidades tenemos que encontrar capacidades dentro de nuestro equipo de trabajo y sobre todo vamos a obtener una ventaja significativa si aplicamos planificación y si aplicamos método a la hora de conformar nuestros equipos, diseñar nuestras comunicaciones, diseñar nuestras vacantes, determinar la manera en la que elegimos las personas adecuadas para las vacantes, porque un método muy habitual para contratar o para conformar equipos suele estar basado en la determinación de una serie de competencias de conocimiento, cuando en realidad para las dinámicas de grupo es mucho más importante tener en cuenta, evidentemente cumpliendo unos mínimos de conocimiento, es mucho más importante dar con la persona que tenga las habilidades personales o la capacidad de desarrollar determinadas habilidades personales. Entonces, ahí es cuando llegamos al ecosistema Belbin. Belbin, dentro de lo que es todo el abanico de actividades que tiene que desarrollar un grupo, cubre un abanico de necesidades bastante amplio. Empieza posibilitando unos informes individuales que lo que hacen es desarrollar y potenciar el conocimiento propio y también a partir del momento en el que esos informes se comparten en dinámicas de grupo, el conocimiento cruzado. Y cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos, mejor conocemos a los demás, las dinámicas de grupo se enriquecen y se facilitan de manera muy notable. También existen los informes de equipo, en los cuales lo que se busca es un balance
para saber qué carencias y qué fortalezas tiene el grupo completo a la hora de afrontar retos y a la hora de complementar los comportamientos que cada uno tiene en el entorno laboral. Tiene también la capacidad de medir la complementariedad 2 a 2, y esto lo podemos utilizar tanto para conformar parejas de trabajo como para identificar posibles puntos de fricción o resolución de conflicto. A la hora de determinar las necesidades que tenemos, se puede hacer un informe de puesto en el cual lo que se determina son cuáles son las habilidades que necesitamos antes de cubrir una vacante o antes de determinar qué persona ponemos, por ejemplo, al frente de un equipo o a la que le damos una promoción o un traslado. Y luego tenemos lo que es la comparación entre lo que necesita un puesto y las habilidades de cada candidato. Mire, ya antes de pasar a la siguiente y siguiendo con el contexto de Belbin, Belbin surge de una pregunta que os vamos a lanzar. ¿Por qué unos equipos tienen éxito y otros no? Seguramente vosotros habéis dirigido diferentes equipos y os habéis dado cuenta que unos funcionan súper bien, otros parece que no arrancan y se tropiezan siempre con la misma piedra. Entonces, desde vuestro criterio, desde vuestra experiencia, ¿qué creéis que hace a los equipos exitosos? ¿Cuál es la diferencia entre los equipos que tienen éxito y consiguen los objetivos y los equipos que se quedan en el camino? Yo creo que tenéis micros abiertos o si no podéis escribir en el chat. Qué callados estáis todos. Yo creo que están reflexionando, ¿no? Parecéis de Bilbao. Empezar por metodología y comunicación. Metodología y comunicación. Muy importantes las dos. Bueno, esta, como decía Lorea, la pregunta se plantea dentro de la Henley Business School, que a día de hoy está integrada dentro de la Universidad de Cambridge, y se le plantea al doctor Meredith Belbin y al equipo que tiene, ¿no? Entonces, se llevan a cabo una serie de dinámicas de equipo con diferentes equipos directivos durante los siguientes 10 años, durante la década de los 70. Y de la observación y de la aplicación de determinadas psicometrías, se llega a una serie de conclusiones que luego derivan en lo que es a día de hoy la metodología Belbin. Si alguien tiene algo más de interés, pues la investigación es pública y se puede acceder a partir de la página web de Belbin. Entonces, las conclusiones a las que se llegan, ¿cuáles son los hallazgos de esta investigación? Pues lo primero es que el comportamiento de las personas es predecible. O sea, todos somos distintos, pero todos tenemos los mismos ingredientes, combinados de diferente manera. Pero el comportamiento es mayoritariamente predecible. Segundo, que el éxito no depende de manera decisiva del intelecto. Es decir, poner a todas las personas terriblemente inteligentes juntas no te garantiza que vayan a tener un rendimiento superior a otro grupo. El asunto, más que de personalidad o de inteligencia, se trata de comportamiento. Y ese comportamiento, que es medible, es además dinámico. Hay determinadas habilidades que podemos potenciar y hay determinadas habilidades que podemos trabajar. Otras, de las cuales partimos de un nivel muy bajo y que van, por así decir, en contra de nuestro talento natural, pues es muy complicado desarrollarlas y muchas veces no resulta práctico el intentar asignarle a una tarea de ese tipo a una persona a la que eso no se le da bien. Cuarto descubrimiento, es muy importante gestionar la diversidad. ¿Cuáles son los equipos que mejor funcionan al final? Los equipos que tienen representación de las diferentes arquetipos y de los diferentes roles que se identificaron en la investigación. Estos roles al final se dividen en 9. Son 3 perfiles
de carácter social, 3 perfiles de carácter mental y 3 perfiles de carácter más de acción. Entonces, cuando tienes personas dentro del equipo que combinan los diferentes talentos de una manera equilibrada para el objetivo que hay que desarrollar, es cuando empiezas a tener equipos que funcionan de manera natural. Sobre todo si consigues que el reparto de las tareas sea concurrente con esa diversidad de personas que tienes. Y sobre todo que esa diversidad existente sea conocida por todos los miembros del equipo. Eso es lo importante, que exista diversidad y que sea reconocida. Es decir, que en el equipo todos hablemos ese lenguaje, porque de nada sirve que yo sepa que se me da muy bien la creatividad y soy una persona que sigue el procedimiento si mi compañero Aitor no lo conoce. No me sirve de nada. Me sirve a nivel personal, pero no me sirve a nivel de equipo. Entonces es muy importante presentarlo dentro del equipo y que todas seamos conscientes de las habilidades del resto. Sí, y de hecho el informe individual de Belbin se compone de 2 componentes diferentes. Uno, la autopercepción, que es el examen que te haces a ti mismo, que es como tú te crees que eres y que en gran parte se corresponde con la realidad. Pero luego existe una parte que es la percepción de tus compañeros de trabajo, de tu entorno laboral. Ahí te llevas sorpresas porque matiza de manera importante la propia opinión que tienes de ti mismo. Y además, en lo que es la categorización final del informe, tiene un peso superior, una ponderación superior, las opiniones de tu entorno que las tuyas. Entonces, en esa compilación ponderada de la opinión que tú tienes de ti mismo y de la opinión que tiene tu entorno, obtienes un perfil. Y ese perfil está basado en una combinación única de los diferentes roles identificados en la investigación de Belbin. Al final, ¿por qué se eligieron 9 roles y no más o menos? Porque al final es una simplificación manejable de un comportamiento muy rico, ¿no? Al final se entendió que era un número manejable, que aportaba la riqueza suficiente y que la diferente combinación de los 9 factores llegaba a poder describir de una manera bastante detallada y bastante acertada el comportamiento laboral de las personas. Y volvemos a lo de antes, el comportamiento es algo dinámico, porque está muy influido por tu realidad personal, por el momento que estás viviendo y por tu entorno y por las responsabilidades que tienes. Y por eso es importante, insistimos mucho, que Belbin no es una etiqueta. Belbin es una foto de lo que tú aportas en el entorno laboral en este momento. Y es comportamiento porque ¿quién mejor que mis compañeros y compañeras de trabajo que me pueden dar ese feedback de si me gusta hablar por teléfono, si soy ordenada, si ante la presión me crezco o me desvanezco, ¿no? Todo eso, si solo depende de mi opinión personal, es tan subjetivo que, claro, puedo tener un buen autoconocimiento o no. Puedo pensar que soy muy creativa porque está de moda emprender y todo esto, pero luego si tengo la visión de mis observadores que trabajan codo con codo conmigo y me dicen que realmente yo aporto por otro lado, pues bueno, eso puede ser un inicio para por lo menos reflexionar y ver si realmente yo ese rol en este momento no lo tengo tan presente o quizá en mi puesto de trabajo no tengo las oportunidades de desarrollar esa creatividad, pero yo sí creo que tengo esa habilidad, ¿no? Por lo menos es un inicio de conversaciones internas e inicio de reflexiones que nos pueden ayudar mucho. Hay un conferenciante que a mí la verdad es que me gusta y además tuve la posibilidad de verlo en directo una vez, que es Emilio Duró, que en un momento él habla de su propio autoconocimiento en el momento en el que, siendo director general de Danone, le da un infarto. Y a partir de ese momento decide preguntar a su entorno qué percepción tenía de él. Y él en primera persona te dice: yo pensaba que era un tío estupendo.
y resulta que los de mi alrededor me dijeron que no había quien me aguantara. Pero claro, eso es llevado al extremo, ¿no? Pero sí que es cierto que ese matiz de lo que puedes encontrar alrededor tuyo es importante. Hay veces, y es una resistencia natural que nosotros nos hemos encontrado, las personas suelen sentirse relativamente intimidadas a la hora de preguntar dentro de su entorno cuál es la opinión de aquellas personas que trabajan con él día a día, puedan ser superiores, subordinados o colegas. El otro día, debatiendo sobre esto, reflexionaba con una compañera de la universidad que no es que tu entorno no tenga una opinión de ti, es que tú no la conoces, pero tu entorno opina y tiene un conocimiento más o menos intuitivo y seguramente no reflexionado sobre tu manera de trabajar. ¿Qué consigues cuando tú le solicitas una evaluación a tu entorno? Que tu entorno reflexione por cómo trabajas, por qué trabajas y cuáles son tus rasgos distintivos. Y eso hace también, yo creo que es un ejercicio bueno de conocimiento cruzado dentro de los equipos. Claro, y es en sentido positivo, ¿no? Partimos de la premisa de que todas las personas tenemos algo que aportar. Vamos a ver si estamos bien situadas y con las tareas más adecuadas con respecto a nuestros roles. Aquí os hemos presentado un poco los 9 roles. Vamos a decir una frasecita de cada uno para que os situéis. También os pregunto, ¿veis que hay 9 roles? Sí, hay uno que está un poco tapado. Es el impulsor porque estamos nosotros tapándolo. No lo veo muy bien. Impulsando. ¿Cuántos roles creéis que tiene cada persona? Venga, ¿quién se atreve a contestar? Yo no digo nada, que he leído el informe y tengo pie. Es trampa, Elena. Voy a parecer listilla y no, es que lo he leído. Realmente todas las personas tenemos los 9 roles. Lo que ocurre es que con diferente intensidad. Generalmente lo habitual, y hay mucha casuística, pero lo habitual suele ser 2 o 3 roles altos, es decir, son las habilidades que mejor se nos dan. Luego tenemos 3, 4 roles intermedios, que ahí está nuestra capacidad de desarrollo, de crecer, de probar. Y luego hay 2 o 3 roles bajos, que son las tareas que solemos procrastinar y que no las hacemos ya hasta que no nos queda otro remedio y que realmente no las disfrutamos tanto y no se nos dan tan bien. ¿Vale? Pero realmente todas las personas tenemos los 9 roles presentes, ¿vale? Algunos ni siquiera aparecen, estamos a 0, y hay otros que los tenemos a 100, que se salen de la gráfica, ¿vale? Y todo esto es verdad que se puede ir modulando y puede ir cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo si hay cambios en el puesto de trabajo, si llevo años adquiriendo experiencia laboral, si me pruebo en otras habilidades, ¿no? Pues sí que puede cambiar, aunque es verdad que hay roles que se van a mantener bastante en el tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, el rol de implementador, que es una persona como muy ordenada, muy de seguir el procedimiento, muy práctica, pues realmente no es uno de mis roles altos. Y sé que nunca lo voy a tener entre los primeros y no pasa nada. Simplemente lo que tengo que hacer dentro de un equipo es que las tareas más rutinarias y más de necesitar un orden, pues que las haga otra persona, porque por la sencilla razón de que yo las sufro y no soy tan eficiente y seguramente voy a perder mucho más tiempo que nuestra compañera Marian, que le encanta y disfruta haciendo tareas de ese tipo, de ordenar, revisar. Sí, y ser práctica. Prestar atención al detalle. Eso es. Por ejemplo, el rol de investigador de recursos es la típica persona súper extrovertida, que le encanta hablar por teléfono, que habla más que escucha, que es súper optimista, que le encanta hacer contactos, que busca ideas de varios sitios, lo junta y luego pues crea algo nuevo. Seguramente estáis pensando en personas de vuestro entorno, que parece que nunca están en la oficina y parece que nunca hacen nada, pero es que ellos y ellas hacen su trabajo de una manera determinada. Sí, ahí yo desde luego cuando hice la formación sobre la metodología Belbin, a medida que íbamos profundizando en los diferentes roles,
que bueno, al final no dejan de ser más que cada una de las diferentes actitudes que podemos tener llevadas al extremo, yo iba identificando personas. Entonces, ahí dentro de cada uno de estos roles, pues ahí hay uno que es mi hermano, otro que es, y otro que evidentemente pues me identifico yo, ¿no? Pero es algo muy curioso el hecho de ver e identificar de manera intuitiva pues personas concretas dentro de cada uno de los roles. Y luego, dentro de esto, dentro de identificar a nivel individual, ya poniéndonos en la versión equipo, imaginaros un equipo de investigadores de recursos, ¿no? Un equipo en el que los roles altos de esas 5 personas sean este rol, ¿no? Pues, ¿cómo os imagináis ese equipo? Nosotras tuvimos un cliente que fue muy gracioso porque además, como los investigadores de recursos son así tan naturales y tan de contarlo todo, pues lo explicaron, ¿no? Y era una consultora de Barcelona que les iba súper bien y la verdad es que estaban creciendo mucho como negocio. Entonces, claro, los investigadores de recursos son muy optimistas. Entonces eran tan optimistas que dijeron, bueno, pues vamos a abrir una sucursal en Madrid porque es que aquí lo estamos petando, entonces vamos a ir a Madrid y vamos a abrir. Así lo hicieron y duraron nada, 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque ese ímpetu, cuando juntas a personas que son muy parecidas, se radicaliza. Entonces esa extroversión, ese optimismo, ese venga, vamos que podemos con todo, se contagia. ¿Qué ocurre? Que no tuvieron en cuenta otros roles y se dejaron llevar. Por ejemplo, un monitor evaluador que es una persona súper analítica, que te separa los pros y los contras, que necesita tiempo, que es como más frío y más objetivo. Si llegan a tener a alguien con ese rol alto, les hubiera dicho, a ver, que es que en Madrid empezamos de cero, no tenemos los contactos, no tenemos la experiencia de todos estos años, ¿no? Si hubieran tenido en cuenta esos factores que no tuvieron en cuenta, pues seguramente no hubieran cometido ese error de lanzarse a la piscina. Sí. ¿No? Y lo mismo ocurre con todos los roles. Un equipo lleno de cerebros van a tener 1000 ideas creativas, pero seguramente no acabarán ejecutando ninguna. Un equipo de cohesionadores pues será el típico club social, ¿no? Terapia de grupo. Sí. ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. No, yo no me enfado, ¿no? Hay muy buen clima, pero no acaban de finalizar y de ejecutar las cosas. Sí, en cambio, pues si tienes perfiles de acción, como por ejemplo impulsores dentro del mismo equipo, lo más probable es que acabes con sangre en las paredes, porque es gente que está acostumbrada a decidir y a no dar su brazo a torcer y a apretar. Es gente que se crece cuando tiene presión, pero lleva su idea adelante, caiga quien caiga. Y le importa mucho el objetivo y muy poco el funcionamiento interno del equipo. Entonces, si tienes una abundancia de perfiles de ese tipo, suele derivar en entornos de trabajo muy duros, muy ásperos, ¿no? Eso es. Y como ha dicho bien Aitor, hay 3 roles sociales que son investigador de recursos, cohesionador y coordinador. Es decir, tienen a las personas en el centro de diferente manera. El investigador de recursos comunicando, el cohesionador cuidando y el coordinador dirigiendo con mano izquierda. Los mentales, que son el rol cerebro, monitor evaluador y el rol especialista, y luego los de acción, los que necesitan ejecutar. El impulsor a la hora de que necesita retos y conseguir, el implementador hacer, no pensar en estrategia, eso es, no pensar en estrategia, sino en ejecutar realmente, y el finalizador es atención al detalle, ese buscar el 11, ese leer la letra pequeña, ¿no? Ese buscar la calidad. Bueno, y ahora haciendo un pequeño ejercicio de transparencia, pues os voy a poner parte de lo que es mi propio informe para poder comentaros un poco pues cómo se lee o cómo se interpreta algunas partes del informe. No os lo vamos a poner entero porque tampoco es cuestión. Las personas que no habéis añadido observadores no vais a tener la versión completa, entonces sí que os animamos a que lo hagáis, porque si no, no aparecerán todas las páginas del informe y bueno, vais a tener una versión pues más limitada de vuestras aportaciones. Yo, como seguramente ya habríais imaginado, pues tengo unos perfiles sociales bastante marcados. Tengo preferencia por el trato humano, tanto desde el punto de vista de búsqueda de relaciones, de contactos, de expansión,
También soy una persona que se preocupa mucho por lo que son las relaciones y la salud emocional de mi entorno. Y luego tengo uno de los roles mentales altos que pues me hace tener muchas ideas o muchas propuestas, que no tienen por qué necesariamente ser buenas, pero hay muchas. Entonces hay un porcentaje de ellas que valen. No es cuestión de que aquí seamos Einstein, sino que al final somos capaces de unir A con B, con C, con D, con E, con F, Entonces, bueno, pues esa profusión de ideas, pues al final suele llevar a la obtención de algunas semillitas que luego el resto del equipo coge el testigo y las desarrolla, ¿no? Y lo bueno de esto es el matiz, o sea, porque a veces tendemos tanto a simplificar que decimos, va, pues Aitor se comporta como investigador de recursos o como cerebro. Claro, eso es demasiado simple y realmente tampoco nos aporta. Lo que hay que ver es esa combinación. Aitor tiene esa combinación de extroversión, le preocupan muchísimo las personas y doy fe de ello, y además tiene un punto creativo, ¿no? Yo, sin embargo, no está aquí mi informe, pero tengo un perfil algo parecido a Aitor, porque sí que tengo alto investigador de recursos y cerebro, pero tengo impulsora como segundo, tercero. Entonces, yo tengo creatividad, pero no estoy tan enfocada en las personas, sino estoy más enfocado en el reto, en el conseguir, ¿no? Entonces, esos pequeños matices son los que marcan la diferencia, porque no hay dos personas iguales, no hay dos informes Belbin iguales. Entonces, esa es la riqueza de Belbin, ¿no? Hacer esa reflexión de la combinación de esos roles, cómo hacen que yo me comporte en el día a día. Después, vistas las evaluaciones de los observadores, en este caso de 5 personas que han trabajado conmigo en el pasado, pues se determinan cuáles son tus puntos fuertes asociados a cada uno de los roles y también las debilidades. Y esas debilidades asociadas, porque cuando tenemos un comportamiento muy no quiero decir exagerado, pero muy marcado en un determinado rol, es muy habitual que aparezcan determinadas debilidades, entre comillas, asociadas a ese comportamiento. Pues las personas, como decía Lorea, investigadores de recursos, son personas normalmente muy extrovertidas, muy echadas para adelante, muy entusiastas y que pierden el gas como las gaseosas. Después de un primer impulso muy fuerte, en el que pueden abrir canales, establecer, poner en marcha cosas, el trabajo continuado y verdaderamente monótono donde se ejecutan las cosas no es para ellos. Son personas que pierden ilusión, pierden punch, y eso es una debilidad que normalmente aparece en ese tipo de roles. De la misma manera que cada uno de esos roles pues tiene unas debilidades asociadas que el método Belbin además distingue entre permitidas, porque no son dañinas para el equipo una vez que se conocen, y otras que no permitidas, porque son dañinas para el rendimiento del equipo y que hay que trabajar y hay que evitar. Claro, pero es importante que si son permitidas, por ejemplo, el cohesionador, imaginaros una persona súper empática que se preocupa, muy flexible, pues es posible, no siempre se da, pero es posible que sea algo indecisa. ¿Por qué? Porque en esa empatía que tiene le cuesta posicionarse, ¿no? Y si tiene que tomar decisiones, pues le cuesta más. Eso es la debilidad permitida. ¿Qué ocurre? Que si en un momento dado esta persona tiene que tomar una decisión importante y hace como la avestruz que se mete bajo tierra, eso es la debilidad no permitida, ¿no? Pero le tenemos que permitir al cohesionador que no sea la mejor persona tomando decisiones drásticas y rápidas. Sí. Por eso lo de vamos a ver si una persona quemada es porque realmente no está en la posición que debería, ¿no? En una posición en la que hay mucha tensión, un cohesionador va a estar incómodo. Quizá un impulsor, un coordinador se va a mover en su salsa, ¿no? O a un cerebro, si le pedimos practicidad, desde el principio estamos matando esa creatividad. Entonces tenemos que ser conscientes de que somos personas, pues bueno, que nuestro escritorio está bastante desordenado, que podemos ser un poco caóticas, que empezamos la opción 1 y luego saltamos a la 3 y la 2 se nos olvida, pero entre medias tenemos una idea brillante, pensamos fuera de la caja y somos capaces de resolver problemas difíciles, ¿no? Pues nos tenemos que quedar siempre con la fortaleza,
¿vale? Y todo depende de si es permitida o no, según el peso que tenga la fortaleza. Bueno, luego lo que se establece es una comparativa entre lo que son las propias percepciones y las percepciones derivadas de los observadores, que la verdad es que es curioso, y luego además hay otra hoja posterior donde se da detalle de lo que cada uno de tus observadores ha valorado dentro de tus comportamientos, y es muy interesante ver, por ejemplo, en personas que te han conocido ejerciendo diferentes funciones a lo largo del tiempo, ver cómo modulan y cómo hay diferencia en la percepción que tienen sobre ti. Y eso vuelve a incardinarse con el concepto de comportamiento. Comportamiento dinámico derivado de las necesidades del entorno, del momento personal y no algo fijo, que entonces tendríamos una simple foto fija, que evidentemente pues, no es una manera acertada de medir a las personas. Luego, basado también en ambas métricas, lo que tenemos son unas sugerencias de cuáles son las combinaciones de tus 4 puntos más fuertes para ver en qué entornos vas a poder desarrollar de una manera más plena tus capacidades y, sobre todo, donde te vas a encontrar más cómodo. Y finalmente lo que tenemos es una medición de diferentes calificativos que han elegido las personas que te han observado. Entonces, algunas de ellas son positivas, otras son negativas, y dependiendo de la cantidad de personas que hayan referido cada uno de los conceptos, pues te da una idea bastante clara de cómo te perciben los demás y una manera bastante clara, yo creo, de cómo tú te comportas en tu entorno laboral. ¿Y esta información para qué nos sirve? Bueno, pues a nivel individual nos sirve para ganar confianza, para empoderarnos, también para tomar decisiones no fruto de la subjetividad, sino de la ciencia. Mira, tuvimos en una formación un caso que nos hizo bastante gracia. Había 2 personas de la misma organización y la jefa en este caso tenía el rol de impulsora muy alto y su compañera tenía el rol de cohesionadora, y de manera natural se entendían muy bien. O sea, 2 roles, la impulsora, que es alguien muy directa, que no pierde el tiempo con paños calientes, que te va a decir lo que te tiene que decir sin perder el tiempo y sin tener esa empatía. Y luego, o sea, que tiene el objetivo muy claro y va a ir a por ello, cueste lo que cueste. Cuanto más reto, mejor. Y una persona cohesionadora, que es todo lo contrario, ¿no? Realmente son roles contrarios estos, pues personas más empáticas, más de escuchar, más de preguntarte cómo te sientes. Entonces, estas 2 personas realmente se entendían muy bien, o sea, se complementaban súper bien. Y cuando les enseñamos sus informes y se vieron, dijeron, ¡buah! Es que ahora lo entiendo todo. Y estas 2 personas, el problema que tenían es que la jefa, a la hora de comunicarse con el resto del equipo, le perdían las formas y realmente no conseguía hacerse con el equipo porque era demasiado directa y no era nada empática. A la hora de dar las órdenes, no se conseguía hacer con el equipo. Entonces, ¿qué decidieron después de venir al curso? Que la jefa le trasladaba el mensaje a la otra persona con el rol de cohesionador alto, y claro, la otra persona lo transmitía en un lenguaje mucho más amigable, mucho más cercano, mucho más también desde la escucha, no solo desde la orden directa, ¿no? Entonces, simplemente con ese conocer el lenguaje, consiguieron muchísimo, y de hecho nos escribieron a los meses dándonos las gracias por ese clic que habían hecho, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta información? Mejorar nuestro liderazgo, el entender cómo se comporta una persona. Yo como líder puedo motivar o desmotivar a las personas, ¿no? Ya desde cómo hablo a una persona con determinados roles y qué tareas le voy a
le voy a indicar, ¿no? Que estén más unidas con sus habilidades naturales. Pues mira, este ejemplo me lo has quitado de la cabeza porque es lo que me pasa a mí con mis hijos y mi mujer. Que mi mujer les da una caña a los niños terrible y al final el que termina buscando la manera empática de transmitir las cosas, pues soy yo. Al final los niños lo que dicen es que su padre es un blando, pero bueno, al final acaban haciendo lo que deben. Bueno, vamos y ya a ir con pasamos el círculo. a cómo se aplica, o una de las aplicaciones que tiene dentro de lo que es el análisis de grupos. Lo que se hace es plasmar gráficamente en un círculo aquellos puntos fuertes de cada una de las personas y en el exterior del círculo los puntos más débiles. Y aquí ya hay una pregunta directa que es, ¿vosotros pensáis que este equipo funcionaba bien o que tenía conflictos importantes? Están las iniciales de los 3 roles altos de las personas y fuera, como bien dice Aitor, el último rol, o sea, el 9º rol. Y así conseguimos de un golpe visual ver la foto del equipo. Si tiene balance o no tiene balance. ¿Qué veis? Contadnos. Venga, ahí, a ver, esos impulsores o investigadores de recursos, que se note. Yo creo que Jaime está deseando decir algo. Yo veo muchas letras en un mismo cacho de tarta, eso no debe ser bueno. Sí, bueno, en este caso lo que pasaba es que era un equipo muy enfocado a la acción. O sea, era un equipo netamente ejecutor. Y tenían una persona, que era la directora de marketing, que tenía un rol completamente diferente y que además no se tenía en cuenta la particularidad de cada persona. Entonces, era una persona que intentaba proponer cosas nuevas, era una persona más abierta, que buscaba la interacción del grupo con otros, pero eso no era comprendido por el resto del grupo. Entonces, ahí se generaban unas dinámicas pues malas o poco sanas de la directora, entre la directora de marketing y el resto del grupo. Y además lo que se estaba desaprovechando era el potencial que tenía esta persona para aportar cosas diferentes a lo que era la generalidad del grupo. Claro, un equipo más escorado hacia la acción, con roles como finalizador e implementador, es un equipo como mucho más conservador. Y sin embargo, la directora de marketing tenía la parte creativa, que está en investigadora de recursos cerebro, lo tenía muy presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que iba con una idea, chocaba con el muro de ser conservador, de seguir haciendo las cosas igual, de no arriesgar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, a su vez, el director general le pedía que esas ideas se las concretara. O sea, no simplemente dime la idea, sino desarróllamela. Entonces, es como si cuando tenemos un comercial que es buenísimo y que vende mucho, le ponemos a gestionar a otros comerciales. ¿Qué pasa? Que sus habilidades eran de venta, no de gestión de personas. Entonces, eso es lo que le ocurría a un cerebro. No le pidas que desarrolle toda su idea, porque ese no es su fuerte, Sí, es tener la chispa. El principio de Peter llevaba a su ejemplo, a uno de sus ejemplos más clásicos, ¿no? Vas ascendiendo hasta que te conviertes en un incompetente y te quedas donde estás. Sí, y luego además, fijaros que el rol de impulsor está los roles de acción están muy presentes, pero fijaros dónde hay muchos rojos, en el cohesionador. ¿Qué significa esto? Que además de ser un equipo muy de conseguir y con mucha tensión y con muchos gallos de corral, tenían la mayoría de las personas el rol último, el 9º rol, el de cohesionador, que es el que calma un poco, el que busca eso, la cohesión, la empatía, el bienestar del equipo, ¿no? Entonces eso queda como más acentuado. O sea, somos muy de conseguir y encima lo tenemos en el 9º rol. Y lo mismo ocurre con el cerebro. O sea, ya no solo es que no tendemos hacia la creatividad, sino que realmente lo rechazamos porque lo tenemos en último lugar. Sí, ahí al final los cohesionadores, seguro que podéis encontrar algún ejemplo cercano, son ese tipo de personas que consiguen que los grupos se empasten. Son los que dan sensación de pertenencia, de familiaridad, bueno, esa persona que cuando falta se nota más en el clima que a lo mejor en la consecución
de los objetivos, pero son los que hacen que la gente vaya a gusto a trabajar. Entonces, ¿qué ocurrió cuando estamos con un equipo? Esto es un pantallazo del informe de equipo, pero generalmente cuando estamos con los equipos hacemos el círculo, ellos se escriben sus nombres o sus iniciales y generalmente cuando estamos en ese punto se quedan mirándolo, claro, ya conocen los roles, conocen su perfil individual y dicen, vale, ahora entiendo lo que pasa en el equipo. Es que ahora entiendo a la directora de marketing y fue algo que nosotros simplemente facilitamos y estamos ahí, porque ellos se dieron cuenta, porque al principio pensaban que la problemática era de M, pero es que realmente se dieron cuenta que el problema era el equipo en sí, el no dar espacio a habilidades que son necesarias, pero como son diferentes a las nuestras, nos cuesta más aceptar y asumir. Entonces, esa fue la revelación del equipo y el plan de acción que se llevó a cabo fue enfocado en eso, en dar más espacio a DM, en trabajar más la parte de cohesión y el tratar de bajar un poco esa parte de impulsor y esa parte de acción que está muy bien, pero como decíamos antes, si realmente el equipo está descompensado, va a fallar. No por tener mucho de algo vamos a ser mejores, sino todo lo contrario. Nos vamos a hacer como demasiado exagerados. Sí. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que es la generalidad de lo que es el ecosistema Belvin, pues normalmente se utiliza para mejorar el comportamiento y el rendimiento de los equipos de trabajo. Es una manera también de tomar autoconciencia y de determinar de una manera basada en datos y basada en un análisis científico cuáles son las cosas que tenemos que trabajar y los huecos que tenemos que cubrir. También se ha utilizado para resolución de conflictos y todo se basa en lo mismo, en la comprensión de nuestras tendencias y la comprensión también de las tendencias de nuestros compañeros. Orientación laboral, mejora de la confianza, mejora de la motivación y el desempeño. Una de las cosas que estamos observando y que nos refiere la gente que trabaja con nosotros es, por ejemplo, un incremento en la retención de talento. Una bajada de la rotación, precisamente porque los equipos se comprenden mejor y el ambiente laboral mejora de manera significativa. Y al final, pues eso, equilibramos, ayudamos a la gente a adaptar su comportamiento a lo que realmente el objetivo del equipo y el funcionamiento del equipo necesita. Ayudamos a que las personas puedan repartirse el trabajo teniendo en cuenta cuáles son las inclinaciones y los talentos de cada uno. Ayuda a tener un lenguaje común, ayuda a despersonalizar muchas veces los conflictos, porque al final te das cuenta que la otra persona no está pretendiendo hacerte la puñeta o sacarte de tus casillas. Es que está funcionando según su manera de su tendencia natural. Eso es. Tenemos un compañero que es súper monitor, evaluador, finalizador, pero es de diccionario de Belvin, aparece él. Sí. Y entonces yo recuerdo que con mi cerebro, cuando estoy así con el cerebro alocado y voy con mis ideas, claro, esta persona siempre me dice, ¿has tenido en cuenta esto? ¿Has tenido en cuenta lo otro? Claro, todo cosas que yo para nada he tenido en cuenta. Entonces yo tengo dos opciones, o tomármelo a mal y llevármelo a lo personal, o realmente sé cuáles son sus habilidades y tiene esa capacidad de discernir que yo no tengo, ¿no? Entonces, en lugar de tomármelo a mal y ver el email que me ha mandado corregido con un montón de fallos que yo ni siquiera aprecio, lo pongo en valor y se lo agradezco y le doy las gracias. Y en lugar yo de hacer esas tareas, él me hace el filtrado de esas ideas, ¿no? Entonces, es eso. Y ahora mismo en nuestro equipo realmente yo en mis roles altos me comporto de una manera más exagerada. ¿Por qué? Porque sé que en los otros roles que tengo bajos me complemento con mis compañeros y compañeras. Entonces, eso es genial. No quiere decir que me desentienda. O sea, yo sigo haciendo tareas, pues que igual son algunas tareas de mis roles bajos, pero lo suyo es que no sea la mayor parte de mi tiempo en el trabajo. Y eso es clave para no quemarme, y eso es clave para ser más eficiente, y eso es clave para
tener una mejor salud mental y estar más a gusto y ser más feliz en todas las horas que pasamos en el trabajo. Que suelen ser unas cuantas. Unas cuantas, sí. Bueno, pues lo que queríamos contaros es un resumen por encima y bueno, a partir de aquí estamos abiertos a vuestras preguntas, a vuestros comentarios y también pues tenéis ahí nuestros datos de contacto para que si tenéis alguna duda o alguna matización o algún comentario que os apetezca hacernos sobre vuestros propios informes, pues encantados de recibirlos. Y si alguno se queda con ganas de profundizar un poco más, pues dentro de poco tenemos un taller online en el que vamos a profundizar sobre la metodología y sobre todo lo que hay detrás y cuáles son sus métodos principales de aplicación. Sí, generalmente eso, en ese practitioner es una formación muy práctica que va enfocada a trabajar la parte individual, la parte relacional y la parte del círculo. Os enseñamos a interpretar el círculo para que lo podáis utilizar con vuestros propios equipos. Y lo hemos clavado justo 1 hora. Sí. Ni que lo hubiéramos hecho. Ahora es vuestro tiempo de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Yo tengo una preguntita. No sé, en un escenario que hayáis visto que se hace el test a todos los componentes del equipo y salen todos, pues como la gráfica esa que hemos visto, que son todos más o menos del mismo tipo, ¿no? Pero pongamos que es un equipo fijo y que no te puedes deshacer, que no es como un proyecto que a lo mejor vas cogiendo aquí y allá, sino que es tu equipo y tienes que estar todavía con ese equipo. ¿Cómo te enfrentas a eso? Es decir, simplemente por el hecho de compartir este análisis hace que la gente ya de por sí ya lo vea con otros ojos, o se puede, como decíais, modificar los comportamientos o... Hay parte y parte. Normalmente lo que se hace en esos casos es comprobar cuáles son los roles medios de cada uno de los integrantes del equipo, porque tú cuando eres consciente de lo que el equipo necesita puedes intentar modificar o matizar la manera en la que ejecutas y sobre todo la manera en la que asumes determinadas tareas. Evidentemente, pretender que una persona cuyo fuerte es la empatía y cuidar a los demás, no le vas a poner con el látigo a exigir cumplimiento de plazos, porque lo va a sufrir y encima no lo va a hacer bien. Pero sí que hay, pues eso, dentro de los roles medios, la posibilidad de trabajar y de establecer planes de desarrollo personal específicos para decir, oye, pues vamos a ayudarte a reforzar este rol y además, pues es bueno ser consciente de que el equipo lo que necesita de ti es más de esto. Pero ya desde el punto de vista del autoconocimiento y de la comprensión propia y del vecino, eso mismo ya genera determinadas dinámicas, sobre todo en la pérdida de esas sensaciones de culpabilidad o de afrenta personal por el comportamiento del compañero. Mira, si pones un momento el círculo, sí. Lo que decía Aitor de el tomar conciencia ya es un clic muy grande, pero es verdad que no solo con eso no vale, porque la cabra tira al monte y es muy difícil dejar de comportarse de una manera que te sale natural. Pero bueno, el primer clic es tomar conciencia, el segundo es sistematizar, es decir, hacer un plan de acción. Un plan de acción, nosotros hacemos un plan de acción muy sencillo, que tiene unas personas que van a llevar a cabo una determinada acción, eso, quién lo va a desarrollar, la acción, la persona que lo va a desarrollar y un plazo. Y puede ser algo muy sencillo. Y de hecho, lo que tenemos que hacer también es apoyarnos en las fortalezas del equipo. Por ejemplo, en este equipo que está claro que tienen que mejorar la cohesión. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría tienen el rol en 9º lugar. ¿A quién le damos la patata caliente? Esto no funciona así, porque si no, no funciona. Y este plan de acción tiene que ser negociado por el equipo. Es como un contrato que firma el equipo, ¿no? Delante del círculo, hacer una tabla con esas 3 o 4 acciones de plan de acción. En este caso nos podemos apoyar en que es un equipo muy sistemático y lo que hicieron fue establecer unos horarios que obviamente iban a seguir y a respetar como buenos implementadores finalizadores, en los que cada viernes, antes de empezar a trabajar, se iban a desayunar
y trabajaban un poco ese clima, ¿no? La parte humana, sí. La parte humana. Entonces, vamos a apoyarnos en lo que tenemos fuerte y en lugar de encasquetárselo a una persona, vamos a hacerlo entre todos. Esto, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, pero siendo ya conscientes de que partimos de una carencia. Eso o sea, esto me falta, con lo cual tengo que trabajarlo de manera activa. Sí. Y es importante que el equipo tenga muy presente el círculo. O sea, nosotros trabajamos con equipos que cada vez que se reúnen, sacan el círculo, lo pegan y lo tienen ahí. Y son conscientes de que, lo que os decía, que la cabra tira al monte. Un equipo de monitores evaluadores, que son muy analíticos, muy estrategas, se pierden en el analizar, ¿no? La parálisis por el análisis. Entonces, había un equipo de estos que lo que hacía era ponerse alarmas. ¿Por qué? Porque si no empezaban a divagar, a analizar y estar en lo abstracto. Entonces, bueno, son pequeñas estrategias que tenemos que llevar a cabo. Y lo importante, después de desarrollar ese plan de acción de 4 o 5 acciones, hacer un seguimiento. Entonces, al tiempo, ver si realmente se ha cumplido o no se ha cumplido. Y luego a nivel personal también sacar el 4º, 5º, 6º rol, porque son roles capaces de asumir y yo, que estoy comprometida con el equipo, digo, mira, yo voy a tratar de no ser tan impulsora porque es que ya tenemos a mucha gente aquí y voy a tratar de estar más en el monitor evaluador que lo tengo en el 4º lugar. O sea, voy a tratar de conscientemente tratar de ser un poco más objetiva, tratar de ser un poco más estratega, haceros pensar más, pararnos más, buscar más información, ¿no? Tener esa consciencia y sacar los otros roles que no entran tan en juego. Pero ya os digo que la consciencia de darnos cuenta de esto, ese clic es el primer paso. Muchas gracias por la reflexión. Jaime, ¿te llamabas? Sí. No, mira, he acertado con el nombre. Que no me suele Aunque antes pasar. me has llamado Miquel, Sí, o sea que... Sí. No sé si os imagináis a vuestros equipos, les estáis poniendo así en el quesito de los roles. ¿Habéis tenido algún ejemplo de equipo que era muy extremo en alguno de los roles? Ahí, Lorea, una pregunta que, claro, al principio decíamos, o lo decías tú misma, ¿no? Cuando tú tienes uno de los roles, pues es verdad que es un rol dominante tuyo y además sabes que no va a ser de otra manera. Tú asumes que tu rol de planificación pues no es lo mejor de ti y para eso prefieres que otra persona que es algo que lleva innato, pues lo haga. En ese escenario de que no cambiamos los roles, vale, me encaja el círculo de los equipos, que ellos lo tengan presente y tal, pero si, como ahora has dicho, hay veces que tú siendo consciente de esas carencias o de esas necesidades de cambiar un poco para en bien del equipo, empezamos a posicionar roles menos dominantes, más dominantes, puede cambiar un poco esta foto de equipo, con lo cual habrá de alguna manera que reevaluar o ellos ya son conscientes y saben más o menos en qué rol se mueve cada uno y eso lo manejan. ¿Cómo lo tratáis? Esa continuidad y ese reanálisis durante el tiempo. De hecho, eso forma parte del seguimiento que estaba diciendo Lorea. Es decir, tú puedes plantear una situación de inicio, analizar qué es lo que funciona bien, qué es lo que no funciona bien, plantear ese plan de acción y luego, evidentemente, se hace una reevaluación y se ve cómo ha evolucionado el equipo. El asunto del comportamiento es que es dinámico. Entonces, tenemos capacidad de influir en él. No es una foto estática de tu forma de ser, ¿no? De tu personalidad, sino que al final es modificable. Y precisamente por eso el seguimiento y los planes de acción. Claro, y de ahí, por ejemplo, la aplicación en un plan de desarrollo. Si yo quiero en 2 años ocupar un puesto directivo en el que se necesitan habilidades o roles X y yo tengo estos ahora, bueno, pues tendré que desarrollar un plan de acción, un plan formativo para, si es posible y están en los roles medios altos, desarrollar determinadas habilidades. ¿Cómo lo puedo medir? Pidiendo otra vez observadores. Pues si he hecho un curso de oratoria y de gestión eficaz del tiempo, puedo volver, porque quiero subir el rol de implementador y el rol de investigador de recursos, puedo volver a medir, manteniendo mi autopercepción, añado a los 6, 8, 10 meses observadores y veo si realmente ese aprendizaje lo estoy mostrando o no, si gestiono mejor el tiempo o no, porque insisto, medimos comportamiento y son los compañeros y compañeras quienes nos pueden dar ese regalo. Sí, sí, sí. Al final, el que ve mejor cómo cambias,
es el que te rodea, más que tú mismo. Y luego hay también un matiz importante, que es que las necesidades, o sea, los equipos equilibrados son los que mejor funcionan. Pero sí que es cierto que dependiendo de la tarea que tengan que desarrollar los equipos, pues puede ser bueno que el equipo esté más inclinado hacia un lado que hacia otro. Un equipo de un departamento financiero pues normalmente tiene unas necesidades de desarrollo y de fortalezas diferentes de las que puede tener un equipo de marketing o de las que puede tener un equipo de ingeniería o un equipo de programación, por ejemplo. Al fin y al cabo, no necesitas gente excesivamente creativa cuando estamos hablando de contabilidad si quieres evitar la cárcel. No sé si las personas que estáis aquí habéis hecho el informe Belvin. ¿Habéis podido ver el informe? ¿Tenéis alguna duda? Yo es que digo perder el link o... Yo tampoco no lo he visto el link, sinceramente. Me interesaría hacerlo. Sí, yo creo que eso Elena o Nieves os lo pueden reenviar. Sí. Y hacerlo. Y os animamos a que añadáis observadores. Y si tenéis alguna duda, que nos contactéis y sin problema os explicamos. Encantados. La verdad es que la lectura del informe suele dar lugar a debates muy entretenidos, muy interesantes. Una pregunta. ¿Se me escucha así, no? Sí, perfectamente. Al principio lo dijeron, ¿no? Está bien que esto tendrás un grado de complejidad del que yo no desconozco totalmente, pero no se corre el riesgo del encasillamiento de las personas en cuanto a que te digan, no, tú no hables que tú eres un... tú que eres un... ya te llamen por el adjetivo, ¿no? Tú eres un cerebro, tú eres un volado, ¿no? Sí, todas las metodologías y todas las herramientas al final tienen la posibilidad de un mal uso. Y este sería el mal uso típico de la metodología. Claro, pero aquí estamos con un tema muy complejo, ¿no? Que es la personalidad que tienen las personas, valga la redundancia, que no sé. Yo creo que es interesantísimo. De hecho, cuando yo hice el máster de Project Manager, yo consulté Belvin porque no sé cómo llegó a mí y me pareció muy interesante. Pero claro, yo creo que para que esto sea aplicable tiene que haber como un especialista en Belvin, ¿no? Como si fuera un Scrum Master, un Belvin Master metido en el equipo o asesorando, supervisando al equipo, sobre todo por lo que comentaron recién, ¿no? Que esto es dinámico, o sea, las personalidades, está bien que la cabra siempre tira para el monte, como dicen, sobre todo cuando uno tiene determinada edad como yo, pero el tema es que las personalidades también, las personas, aunque siempre dicen que las personas no cambian, yo creo que sí, ¿no? Y por eso hemos insistido tanto eso, en que Belvin no mide personalidad. Hay otras metodologías que miden personalidad, pero Belvin mide algo muy concreto que es comportamiento en el ámbito laboral, porque hay otros muchos comportamientos que no afectan tanto al ámbito laboral, pero lo que medimos es cómo nos comportamos en el trabajo, porque es verdad que no nos comportamos igual en el trabajo que en nuestro grupo de amigos o con la familia. Entonces, lo que mide Belvin es esto, y esto lo mide muy bien, realmente porque es una herramienta fiable que viene del mundo académico y que cada ciertos años se vuelve a revisar. Lo que sí que tiene Belvin es sencillez en el buen sentido, sencillez a la hora de aplicarlo. O sea, nosotros hemos aplicado Belvin desde empresas multinacionales hasta empresas familiares de personas que nada tienen que ver con el mundo de desarrollo de las personas, simplemente porque es fácil de entender y es fácil de llevarlo a cabo, porque al final cualquier persona se puede ver reflejada en un informe Belvin, porque lo que decimos es que es una manera de plasmar lo que tus compañeros opinan que aportas en el trabajo, fruto de la observación. O sea, que eso es muy importante y por eso siempre insistimos tanto en que no es una etiqueta. Esta es lo que aportas tú en este momento, pero incluso hay veces que una persona que igual está en dos proyectos diferentes, en dos equipos diferentes,
hemos trabajado con 2 informes Belbin diferentes. ¿Por qué? Porque yo no me comporto igual con un equipo que creo que necesita algo o en otro equipo, que puede que necesite otras cosas, porque hay otros excesos o hay otros vacíos de roles. O sea que realmente en estos casos muchas veces hay roles que coinciden, pero a veces hay roles que no coinciden tanto, porque me autogestiono y me comporto de una manera diferente en función de estar en un sitio o en otro. Y luego, sí, yendo ya más a lo práctico, a la pregunta concreta que nos hacías, desarrollamos la metodología o la gente aplica la metodología siguiendo dos esquemas diferentes. Hay colaboradores que lo que hacen es acreditan a alguno de sus miembros de equipo en la metodología, con lo cual pues son personas que ya tienen un conocimiento más profundo de la metodología y puede servir de guía a la hora de desarrollar la potencialidad de la misma. O bien hay empresas que lo que prefieren es que sea un colaborador externo el que venga y facilite los procesos para evitar también pues posibles suspicacias o posibles comportamientos preestablecidos. Y eso ya va muy en función pues, del tamaño de las empresas, de la vocación de cada una de ellas. Ambos modelos son válidos y funcionamos en ambos. O sea que Muy bien. Muchas gracias. No hay problema. Sí. Un placer. No sé si tenéis alguna Está Sonia levantando la mano. Sí, hola, soy Sonia, compañera de aquí del capítulo. Perdóname que no pueda poner la cámara, no tengo la suficiente wifi para poder... No te preocupes, pero sí, pero... te vemos la cara, así que nos hacemos una idea. Mira, yo quería hacer una pregunta. Trabajo con diferentes equipos, algunos remotos y otros co-ubicados. Cierto que los roles que todos tenemos en más alto nivel o menor, rápido se nos puede ver cuando ya estamos en un estado normalizado. Pero también es verdad que la vorágine en la que nos movemos y la velocidad a la que tenemos que producir dentro de un nivel mínimo de calidad, a veces nos capa los errores o tenemos que bajarlos un poquito para poder llegar a todos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Conocéis, tenéis experiencia de alguna técnica, táctica, marco de trabajo que haga que los equipos no entren en desidia cuando a veces no pueden llegar a desarrollar todos sus roles en la medida natural que ellos desean, quieren o le nace por culpa del entorno? Ahí la dejo, a lo mejor no me he explicado muy bien. No, te has explicado muy bien. Pero menuda pregunta. ¿Esta es para nota? ¿Esta es para nota? Esto es para nota, bueno, yo lo que quiero es una recetilla. Si me da una mínima recetilla, yo te mando un ramo de flores. Bueno, al final... es que menuda pregunta me has hecho. Es que es dura, porque claro, muchas sí, veces... esta es compleja. El equipo en sí, y al hilo de lo que comentaba la compañera, es verdad que trabajando en distintos equipos puede fluir más un rol que otro justamente por el entorno. Pero ¿cómo hacer un reset o cómo hacer una dinámica dentro de los marcos de trabajo con los que habitualmente trabajamos para fomentar el ánimo del espíritu y del alma y que no decaiga? Yo creo que lo que decíamos de tener muy presente el círculo y la foto del equipo nos hace muy conscientes. Y eso también nos hace quitarnos un peso de encima. Y siendo conscientes de nuestros vacíos y de nuestros excesos, y el saber que, como decía yo de manera informal, que la cabra tira al monte y que como equipo vamos a tener tendencia a chocarnos o a cometer diferentes errores, unos u otros, pero vamos a tender a cometer esos errores. O sea, eso ya realmente nos quita un peso de encima como equipo, porque nos hace ver que, claro, juntando a estas personas con estos perfiles y estos comportamientos, lo normal es que ocurra eso. Nosotras, cuando hacemos cualquier trabajo con un equipo, hacemos una serie de hipótesis previas, porque claro, tenemos la información de los informes individuales y de los informes de equipo. Entonces, cuando trabajamos con ellos los informes individuales, le sacamos las hipótesis y claro, se quedan así como descolocados, como diciendo, pero ¿cómo sabéis que tenemos estos problemas en el día a día?
Pues porque no es que hagamos magia, es que es lo normal, es que si juntas a un tipo de personas con un tipo de comportamientos, lo normal es que tienda a ocurrir esto. Entonces yo creo que cuando el equipo toma conciencia de lo que ocurre y dicen, vale, ahora entiendo lo que pasa en el equipo y ahora entiendo por qué nos ocurre esto, por qué nos paramos tanto en esto, por qué siempre nunca leemos la letra pequeña, porque no tenemos finalizadores, ¿no? Cuando conseguimos eso, ya ese clic es mucho. Y sobre todo lo que os decía, tener siempre el círculo muy presente en todas nuestras reuniones y tomar conciencia de eso. Y luego hay una cosa que sí que creo que no solo en este ámbito, sino en general, funciona muy bien para la salud de los equipos, es tomarse periódicamente el tiempo necesario para analizar el funcionamiento de las cosas. O sea, el parar, analizar y compartir cuáles son los puntos fuertes, los débiles, y además desde un punto de vista completamente alejado de la culpabilización o del fustigamiento, ¿no? del darnos caña los unos a los otros. Al final, ese momento de parar, analizar y reflexionar conjuntamente hace que el clima de los equipos mejore de manera significativa. Y totalmente de acuerdo en que estamos metidos normalmente en unos ritmos y en unos plazos que a priori parece que no dan pie o que no dejan hueco suficiente para poder desarrollar ese tipo de tareas. El asunto es que cuando lo haces, el rendimiento mejora, el clima mejora y tienes más posibilidades de llegar a destino con salud si dedicas parte del tiempo a hacer pues, este tipo de análisis, este tipo de reflexiones de manera conjunta. Lorenzo también apuntaba por el chat, puede ser interesante tener un informe de este tipo, pero tampoco es agradable sentirse constantemente evaluado y calificado. Puede ser una fuente de estrés. Realmente, bueno, aquí habéis visto que Aitor en este caso ha compartido su informe, pero porque realmente no es algo intrusivo, simplemente estamos hablando de lo que Aitor en este momento aporta a nuestro equipo. Siempre basado en las fortalezas, siempre basado en que todas las personas tenemos algo positivo que aportar. Simplemente se trata de identificarlo. Y lo que hace Belvin es que compartamos un lenguaje. Porque yo sabiendo que Aitor, sus roles altos son investigador de recursos, cerebro, cohesionador, yo ya con eso, como hablo el mismo lenguaje, ya me voy a entender mucho mejor con él. O sea, ya va a haber cosas que no hace falta ni que nos digamos. Y lo que nos ocurre con el resto de los compañeros. O sea, es una manera de fluir, porque sabemos lo que conlleva tener esos roles altos y sabemos lo que conlleva tener los otros roles bajos, ¿no? Porque al final nos hacemos una idea de lo que aporta cada persona, sin ponernos límites y sin decir, claro, yo podría decir, como no soy implementadora, pues no voy a hacer ninguna tarea de implementadora. No se trata de eso, eso no es trabajar en equipo. Tenemos que ser responsables, pero también darnos cuenta de que es que no podemos ser perfectos en todo, no podemos ser el 10 en todas las habilidades. Y cuando entendemos y aceptamos eso, también es quitarnos un peso de encima, ¿no creéis? Sí, desde luego. A mí me ha supuesto el progresar en el conocimiento de cuáles son mis comportamientos, por así decir, más naturales, pues ha hecho que entienda pues, parte de mis comportamientos y parte de mis interacciones con mis compañeros, ¿no? Sí, y luego hacer bromas. Yo con Marianne, que es otra compañera, Marianne es un perfil totalmente contrario al nuestro y es más implementadora, finalizadora. Y yo tengo un montón de anécdotas de cómo trabajamos la una con la otra. Por ejemplo, hubo un día que teníamos, no sé, que teníamos que revisar un montón de hojas y yo pues empecé por las hojas por el final, no sé por qué, pues supongo que el rol cerebro ahí tiene mucho que decir, ¿no? Entonces Marianne me decía, pero ¿por qué no empezamos por el 1 y el 2? ¿No? Entonces, claro, nos miramos y nos echamos a reír. Esto que es una anécdota sin importancia, en nuestro día a día puede que si no nos entendemos y no nos conocemos realmente bien, eso
salten chispas, ¿no? Con el tiempo empiece como a crear fricción esas maneras de hacer tan diferentes. Pero si conocemos los roles, lo que hacemos es reírnos. Y de esto hacemos muchísimas bromas, porque por eso, por lo que os decía, que tendemos a comportarnos de una manera peculiar. Y eso es lo que nos hace únicas como personas. No sé si tenéis alguna preguntita más. En el supuesto, una así rápida práctica, en el supuesto que me interesa esta metodología e implementarla en mi departamento, que somos 15, ¿cuáles serían los pasos? Porque por mucho a lo mejor que me certifique yo y vaya ahí de listillo, pues acabe en fracaso. Sería organizar con vosotros, con un colaborador vuestro, un taller in situ o online, porque... Sí, hay diferentes maneras. Una opción es que vengas al taller y te formes. Otra opción es que lo hagamos cualquiera de nuestros consultores, que os hagamos un in-company. Otra opción es que si quieres tú venir al taller y hagamos un híbrido, es decir, que imagínate, tienes 15 personas y quieres hacer 3 sesiones de equipo, por ejemplo, que nosotros podamos acompañarte en una de las sesiones de equipo y así puedas aprender y tú luego hacerlo con el resto. O sea, ahí es verdad que somos muy flexibles y nos adaptamos en función a la necesidad. English Speak English. Sí. De hecho, somos una compañía de matriz inglesa. Sí. Entonces, de hecho, hace relativamente poco, un par de meses, estuvimos en una jornada de una empresa multinacional en Madrid, Sí, en la que había venido gente de, creo que eran de 23 países o algo así. Entonces había gente de todas las clases y colores, y en este caso vino una de las consultoras de Cambridge, vino a ser la formadora principal del evento, y estaba yo de apoyo en ese momento. Sí, y tenemos a otros consultores también de referencia en España que también hacen sesiones en inglés. Los informes también están disponibles, son en diferentes idiomas, o sea que se pueden cumplimentar en inglés también. Pues, oye, puntualidad inglesa, ¿no? Eso te iba a decir, que seguramente que nuestro rol predominante no esté pero es verdad que solemos por la hora, por el tiempo de la gente, somos muy respetuosos, sobre todo en estos casos, que siempre de su tiempo libre, pues bueno, lo reservan para seguir formándose, para compartir este rato con nosotros y tal, y bueno, con vosotros también, que os habéis ofrecido a hacerlo, pues la verdad es que nos gusta ser puntuales en ese sentido. Os agradezco de nuevo bueno, ha sido un híbrido entre ponencia, taller, etcétera. La verdad es que ha estado bastante interesante, sobre todo por los que nos ha dado tiempo a poder ver el informe. Es verdad que ves las cosas ya de otra manera, ¿no? Y ya te vas imaginando pues cosas en tu día a día que dices, ostras, pues será así, o incluso en casa, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver. Entonces, os ha puesto Nieves en el chat el enlace para aquellos que os hayáis inscrito tarde y no ha llegado el recordatorio. Os animo a que lo hagáis, es bastante interesante lo que decían ellos, ¿no? Si ponéis más de un observador, pues os va a llegar más completo y tal. Y bueno, a los que lo veáis en diferido, pues seguro que como aquí tenéis los datos de contacto del equipo de Belvin, seguro que si estáis muy interesados en hacerlo una vez visto el vídeo, pues seguro que ellos os facilitan la manera de poder hacerlo. Así que nada, mil gracias de nuevo. ¿Sí? Gracias a vosotros. Y bueno, a ver si nos dais excusa para darnos una vuelta por Andalucía. Ya ves, lo que queráis, tenemos sol, tenemos lluvia, tenemos playa, montaña, interior. Todo. Aquí estamos, encantados de recibiros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.